Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Esta serie de mensajes se titula Mysterion. Mysterion, te lo he puesto en griego. Y este capítulo 2 sería la segunda entrega. Se titula Lego, como el juego, Lego. Serie Mysterion, capítulo 2, esta segunda entrega se titularía Lego, porque ahí vamos a encontrar también hoy una enseñanza. A título de recordatorio, te pido que prestes atención, no sé si voy a ir a qué velocidad voy a ir, si no te da tiempo a apuntar, luego te lo pongo más cómodo, te paso los apuntes. Wow, ya, ¿verdad? Ya, a tutti plen, ya usted se pone así, ponemos las letras aquí, luego me pasan los apuntes. ¿Qué más quieres, cuerpo mío? ¿Trabajar? No todos los gustos te voy a dar, ¿no? Vamos ahora a recibir la palabra de Dios. Mysterium es un derivado de muo, cerrar la boca. Un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad hasta ahora desconocida y que solo puede ser sabida mediante una revelación especial. Me llama la atención cómo lo define, por así decirlo, nuestra cultura. Si yo le preguntara a usted qué es un misterio, usted me diría algo místico, algo tenebroso, un misterio, ¿no? Algo no sabido, desconocido. Dice misterio así, buscándolo aquí en Google: hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Pero para la palabra de Dios, para nosotros, un misterio es una verdad hasta ahora no dada, no revelada, pero que solo por medio del Espíritu Santo se nos revela. Así que un misterio no es un secreto. Un misterio es una verdad. Pero ¿por qué viene a ser misterio, Benjamín? Te lo voy a explicar ahora, porque he encontrado esta tarde escrito realmente lo que entiendo por misterio. Te lo voy a dar. Solo puede llegarse a saber por revelación divina. Un misterio es una verdad anteriormente no conocida, pero ahora revelada por Dios, dada por Dios. O como le gusta a mi hermana Angie, un misterio significa conocimiento retenido. Conocimiento retenido. Su significado sería de misterio, verdad revelada. De ahí nos vamos a parar en muchos términos, o usted va a encontrar en muchos términos, sobre todo en las cartas paulinas, va a ver cómo dice dado a conocer, revelado, declarado, dispensación, desvelamiento. Depende la versión que utilice de Biblia, usted va a encontrar estos términos cuando se refiere a un misterio, antes un secreto, algo no sabido, pero que ahora es una verdad revelada, una verdad que solamente ha venido por impartición divina. Cuando alguien le diga, tengo un misterio, se lo ha dado Dios, ¿verdad? Y vamos a ver también los propósitos por los cuales recibimos un misterio. Pero hoy vamos a añadir una palabra nueva, mysterion, estamos estudiando, pero vamos a también aprender lego, la palabra lego, no ego, lego. Le añadimos una L al principio, lego, esa consonante. Pero no es el juego, ¿verdad? Del que gracias doy, porque ayer mis hijos estuvieron entretenidos un par de horas y me dejaron tener mi tiempo para administrar mis cosas. Y yo digo, gracias, Señor. Les eché una foto los cuatro ahí jugando al Lego. Y yo creo que el Lego lo envió el Señor con ese propósito de... Muy bien. Misterio, o mysterium, cerrar la boca. Pero lego, te lo voy a ir dando ya, es romper el silencio. Vamos a verlo ahora y te va a sonar mejor. ¿Estás ahí en Deuteronomio 29, 29? Si estás ahí me das un amén. Estáis apuntando, ¿verdad? Porque aquí, antes de seguir, esto es, si usted estuvo la semana pasada ya se lo sabe, pero no desconecte que siempre el Señor nos revela cosas nuevas.
vamos a ver la diferencia entre secreto y misterio. Eso siempre nos viene bien para establecer una base. Deuteronomio 29:29, ¿me das un amén si estás ahí? Amén. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Es decir, mas las cosas, los misterios, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Fíjate que ya nos da un fin, nos da un propósito. ¿Para qué te es dado una revelación? Es decir, un misterio, una verdad revelada, a fin de que la guardemos y la podamos heredar de generación en generación, darlas como un legado. Muy bien. Hay secretos que Dios no revela ni a sus ángeles. Otros secretos que pasan a ser misterios porque los revela. Por ejemplo, poníamos la semana pasada un ejemplo. Cuando el Señor dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ni aún se lo ha compartido a los ángeles, es un secreto no revelado, ¿verdad? Por lo tanto hay, como dice aquí en Deuteronomio, secretos que pertenecen al Señor. Y he aprendido una cosa, y esto lo habrá oído más de una vez, que donde el Señor guarda silencio, hay un secreto de parte de Dios, no escarbemos, porque el Señor no nos ha abierto ese misterio, ese secreto. Tú sabes, vas a poder encontrar incluso muchos mensajes que hablan, ¿cómo que no se sabe cuándo, el día ni la hora? Y entonces empiezan matemáticos a tratar de trazar si el milenio, si tanto jubileo, si este es el 3500 después de Cristo. Entonces, hermanos, donde Dios guarda silencio es un secreto de parte de Dios, Dios no lo va a revelar. Por lo tanto, yo no pierdo el tiempo, simplemente me baso en lo que dice, Dios lo sabe, y descanso en que Dios tiene guardada esa palabra. Ahora, donde Dios quiere abrir su boca, que es el significado del lego, romper el silencio a fin de revelar un secreto y ahora un misterio, una verdad revelada, yo quiero prestar atención, yo quiero abrir mis antenas, me quiero conectar a Dios para saber lo que me quiere revelar y ahí profundizar. Amén. Pero hoy vamos a ver cuál es la puerta de los misterios de Dios, porque hay muchos misterios en Dios. ¿Cuál es la puerta de todo misterio? Fíjate, llegaba, entre otras conclusiones, a esta, porque misterios no viene a ser. Porque misterios, date cuenta que no viene a ser de un secreto a una verdad accesible para todos, sino de un secreto pasa a ser un misterio. Es una verdad que solo revela a quien le place. Es decir, quiero que me entiendan, secreto de Dios como el que les he puesto de ejemplo, y pasa a revelarlo, es un misterio. Pero no es una verdad que se prolifera, que se declara a los cuatro vientos entendible para todos. ¿Me explico? Una verdad puede ser que ayer el Madrid empató 2-2. ¿Ok? Entendible para todos. Pero de un secreto, cuando Dios transmite un secreto hasta ahora y lo revela, es un misterio. Es decir, que solo un núcleo y quien Él quiere revelar lo va a conocer. Pero no es una verdad abierta, sino que es una verdad que Él concede, como hemos visto, por impartición divina, revelar. ¿Amén? Puedes distinguirlo. Por eso muchas cosas, tú entiendes que dices tú, ¿por qué no se le revela? Esto que yo creo que para mí es una verdad y se basa mi vida en ella, que Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Qué sencillo para usted. Es una verdad revelada, era un misterio, era un secreto, se le ha revelado, pero los demás esa verdad no la pueden llegar a tomar, a hacerla propia, porque solamente el Espíritu Santo es quien tiene la competencia o tiene el papel de revelarla. ¿Ok? Por favor, no esté así, ya, durmiendo. ¿No te interesa esto? Un propósito de ser revelado, el misterio, un misterio que revela a Dios. Os voy a mostrar que Cristo es el misterio en nuestra vida y Él es la puerta por el cual
se nos revelan otros misterios. Cristo es la puerta, pero Cristo es el misterio. Y el propósito de que Cristo se revele, que ese misterio se revela en nuestra vida, es revelar a Dios. Juan 14, 6. Si quieres, porque es difícil hacer dos cosas a la vez, pues nos puede ayudar aquí Alicia y vamos apuntando. Juan 14, 6, textos que ya conocemos. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, yo soy un misterio. Dice: si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjate, le dice a sus discípulos: desde ahora le conocéis al Padre. Le habéis visto porque me habéis conocido a mí. Felipe salta y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? Estaba delante. Le dice: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Si me conocéis a mí, habéis visto al Padre. Y Felipe le dice: pues muéstranoslo. Y Jesús le dice: ok, no me conoces. Pero ¿cómo no te conozco si estoy frente a ti? Porque no me hubieses preguntado que te muestre al Padre si yo no me hubiese ya revelado a ti. ¿Tanto tiempo y no me conoces? ¿Le conocía? Sí. Si lo veía por la calle, podía diferenciar y decir: conozco a Jesús, ese es su rostro. Es mi amigo, he entablado muchas conversaciones con él. Pero dice: una cosa es conocerme y otra cosa es que yo me revele a tu vida. ¿Tú te das cuenta? Ok, me he dado cuenta que no me conoces. Me he dado cuenta que aparentemente sí, pero no se te ha revelado. Porque no me hubieses preguntado acerca del Padre, porque hubieses visto en mí al Padre. Si me veis a mí, veis al Padre. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, Felipe todavía no se le había revelado el misterio. Podía ver a Jesús, pero no podía entender quién era Jesús o que el Padre era Jesús. Era Dios hecho hombre. Por lo tanto, Jesús nos muestra que Él en sí es un misterio. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre a estas alturas? Me tendrías que haber dicho: ahora lo pillo, era un secreto. Ya lo entiendo. Claro, no necesito ver a Dios. Te he visto a ti, se me ha revelado Dios. Pero antes se me ha tenido que revelar Cristo. Ok. En otras palabras, si queréis ver cómo es Dios, si queréis ver la mente de Dios, el corazón de Dios, el carácter de Dios, si queréis ver la actitud total de Dios hacia la humanidad, dice Jesús: miradme a mí. Yo soy la esencia del amor. Yo soy la ejecución de Dios en amor en la cruz del Calvario. Lo invisible se ha hecho tangible por medio de Cristo. Pero lo triste, dice: tanto tiempo con vosotros. Y en diferentes textos te vas a encontrar: estoy ya cansado, ¿eh? No lo captáis. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Era difícil. Dice en 1 Corintios 2:10, apúntalo, pero no vengas. Después me puedes pedir los textos, yo te lo mando por email todo. Pero siempre es bueno apuntarlo, porque cuando tú lo apuntas, estás desarrollando tu propio planteamiento o de lo que yo te puedo compartir. Dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Reveló, verdad revelada, nos reveló misterios, se está refiriendo Pablo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, pone un ejemplo aquí Pablo, un ejemplo humano. ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Cómo puedo conocer la mente de un hombre si no el mismo hombre que está dentro y se conoce a sí mismo? Dice asimismo: nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Quién vino de Dios? Jesús, Cristo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Cristo, si recibimos
la puerta, entramos por la puerta que es Cristo. Si le recibimos a Él, Él nos hace saber todas las cosas del Padre. Él es la revelación de Dios. Él nos revela todas las cosas de Cristo. En Él están escondidas todas las cosas de Dios y las muestra a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿quién escudriña la mente de Dios? El Espíritu de Dios, Cristo Jesús. El Espíritu Santo dentro de nosotros escudriña a Dios y nos hace saber todas las cosas. Esos misterios de Dios, el Espíritu Santo nos los entrega gratuitamente, dice aquí. Otro propósito de ser revelado Cristo, el gran misterio, es este, que se revele nuestro misterio. ¿Sabes que tú tienes un misterio? Y un ministerio también, puede ser. Te he hablado que un propósito de ser revelado Cristo, el gran misterio, que revele a Dios, nos revela a Dios. Eso es ya un paso. Aquí te hablo de otro propósito de que se revele Cristo, el gran misterio, que se te revele el tuyo. ¿Ok? Mateo 16:15, Alicia. Mateo 16:15. Todos lo conocemos este texto. ¿Cuántos ha predicado? Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Me gusta Jesús acercándose a los suyos, con los que caminaba. Yo quiero saber cuál es vuestra interpretación. Era un examen. ¿Captáis de qué va la cosa? ¿Pensáis que soy un simple mortal humano, que amigo vuestro? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Fíjate cómo le saca hasta el DNI. Hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Cuando hemos hablado acerca de estos términos, reveló, una verdad revelada. Este misterio solamente te ha sido dado por mi Padre que está en los cielos. Solamente puede revelarse que yo soy Dios hecho hombre por intervención divina. Bienaventurado Pedro, doblemente feliz, doblemente bendecido. Lo has captado. ¿Te das cuenta? Aquí vemos un ejemplo claro que solamente por intervención divina se revela Cristo. Escúchame, ponte en situación. Estaba frente a judíos, estaba frente a fariseos, frente a escribas, frente a religiosos que se sabían el Pentateuco, la Torá, se sabían la ley de cabo a rabo. Pero veían a Cristo como si vieran a cualquier otro hombre. No se les revelaba. Y un hombre sencillo, un hombre llano, un pescador, por intervención divina, dice: tú eres Dios. Oh, wow, y se le abrió un panorama a Pedro. Y ahí empieza el ministerio de Pedro, ahí empieza la capacitación de Pedro, porque comenzó por la puerta entendiendo quién era Cristo. Amén. Yo también te digo. Y cuando se refiere a este verbo, está utilizando el término en griego lego. Lego. Romper el silencio. Dice: porque esto no te lo reveló, un misterio, que es guardar silencio, enmudecer. ¿Por qué guarda silencio? Solamente lo vimos la semana pasada, cómo el hombre se deteriora, se sale de la presencia de Dios. Y Dios dice que cambiaron una mente incorruptible por lo corruptible. Cambiaron la moral divina de Dios por lo inmoral, ¿verdad? Por la perversidad. Y Dios dice que los entregó, lo cedió como un caballero. Entonces el hombre, entenebrecido, no podía, estaba apartado de Dios. Y Dios guarda silencio, misterio. Esto será ahora un misterio. Y solamente al hombre, a la mujer piadosa, a quien yo quiera, lo revelaré. ¿Ok? Ahora, si misterio era cerrar la boca, lego es abrirla
por revelación a quien yo quiera. ¿Me explico? Mysterium, cerrar la boca. ¿Cuándo se abre? Cuando a él le place, por intervención divina, como a Pedro en este caso. Entonces dice, yo también te digo, y empieza a darle lego. Empieza a romper el silencio. Te voy a romper el silencio, pero no de cualquier cosa. No te voy a hablar una cosa trivial. Voy a romper el silencio. Lo que muchas personas les gustaría escuchar y ver, te lo voy a dar a ti. Y yo te digo, Pedro, que tú eres roca. Simón, tú eres ahora roca. Entonces, ese lego, empieza a revelarle su misterio. Por eso, un propósito de que se te revele el misterio de Cristo es que se te revele tu misterio. Es decir, cuando tú conoces a Cristo y se te revela la persona de Cristo, Cristo empieza a trabajar en ti y te revela quién eres tú, tu identidad, tu llamado, tu ministerio. Tu misterio. Algo que tú desconocías, algo que tú no podías imaginar. Me atrevo a decir que por mucho que imagines y te pintes tu vida y pintes el cuadro que más te ilusiona de tu vida para verte en esta tierra, verte realizado, gracias Timoteo, verte realizado, ni ese mejor cuadro que puedas pintar se puede comparar a la revelación, a que Dios te diga lego y te pronuncie tu misterio. Y de repente tú sabes cuando el Señor te dice, tú eres un hijo mío, yo te engendré. Y te revela el Salmo 139 para tu vida. ¿Qué es lo que sucede? Se va toda mentira de Satanás, porque llegó el misterio para ti. Amén. Por lo tanto, hermanos, si no se te ha revelado Cristo, aquí quizás a todos se nos ha revelado Cristo, la persona de Cristo, pero sigue revelándose aún más fuerte en nuestra vida. Se ha revelado como el autor y consumador del pecado y de la vida, pero que se revela en todas las facetas, porque en Él habita la plenitud de la vida. Él es Cristo. En Él están sujetas todas las cosas. Cristo se te tiene que revelar de una manera amplia. Y a medida que se te va revelando Cristo, vas entendiendo y vas teniendo identidad. Identidad de hijo, identidad de discípulo, identidad de escudero, identidad de guerrero. ¿Me explico? Amén. Muy bien. No me paro, pero dice en Lucas 10:23, volviéndose a sus discípulos, porque dice que todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por lo tanto, el Hijo, el Espíritu Santo, es quien concede el que se nos revele el misterio de Dios. Dice, volviéndose hacia los discípulos, les dijo, aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y ahí estaba Isaías cuando pronunciaba la palabra y se cerraban los oídos. Cuando predicaba y podían ver, pero eran sus vistas eran cegados. Muchos han querido reyes, muchos han querido conocer, y yo les digo aquí en esta sala, dichosos somos, dichosos sois de lo que se te ha revelado. Eres capaz de apreciar, de administrar y decir, ¡wow! Lo que se me ha revelado es a Cristo. Esto no es un cuento que me han dado. Esto no es algo que me he aprendido de memoria. Si confieso mis pecados y lo confieso como mi Salvador, yo tengo vida eterna, ¿verdad? Después me bautizo. No es algo, aunque también aprendemos muchos textos de memoria, es una revelación. Es que algo oculto de repente se te abre el panorama. Amén. Dichosos, doblemente bendecidos. Que a nosotros, a niños, a incultos, a lo vil y lo menospreciado, se nos revele algo que sabios han querido tener, ¿verdad? Me gusta este texto mucho, nos lo busca ahí Alicia, Colosenses 1:25. ¿Sabes que los colosenses estaban siendo persuadidos por otras doctrinas y se estaba
comenzando el gnosticismo, estaba empezando a entrar una mente donde empezaban a limitar al Señor y donde empezaban a cambiar la verdad por la mentira, y de una nueva dispensación, una nueva revelación de Cristo para todas las personas, para el griego, para el judío, para los gentiles, para todos. Ahora lo estaban cambiando por una mentira, por algo, un pacto ya antiguo. Pero Pablo sale en la defensa de esta iglesia que él había empezado él había fundado y quería que se afirmaran en la gracia y en la verdad. Colosenses 1:25 dice: de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Me dejas que te lo lea en otra traducción que te va a abrir un poquito más el panorama? Porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto, o sea, el misterio, es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar de la gloria. ¡Wow! Impresionante. Dice: me ha sido dada una revelación para beneficio vuestro. Dice: yo, Pablo, predico esta verdad. Yo, Pablo, administro esto que se me ha dado, de lo cual ustedes no pueden dejar de apreciar. Ustedes son dichosos por haber recibido esta revelación. Ustedes, los gentiles, han recibido la gracia de que Cristo ha venido no solamente al pueblo judío, sino a toda tribu, a toda nación. Para las naciones, este secreto que era oculto ahora ha sido revelado. Y dice: el plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar de la gloria. Quiere disfrutar, quiere ser un dichoso, quiere ser un bendecido, un agraciado, quiere vivir y disfrutar la vida plena. Este misterio, que es vivir la vida plena, es que Cristo viva en ti. El gran misterio. Que Cristo se revele. Amén. Quiero ponerte un ejemplo de Pablo y vamos a ver un poquito más Lego. ¿Estás cansado? Esperaba escuchar eso. Vamos a ver un ejemplo de Pablo, cómo se le muestra, y a ver si me da tiempo a leer un fragmento de una biografía que me ha ministrado, que leía esta semana con mis hijos. Hechos 9, capítulo 9, versículo 3. Puedes venir conmigo si quieres, si lo deseas. Hemos visto que Cristo es el misterio que solamente se revela. Felipe estuvo delante de él y no se le revelaba, no lo entendía. Pero Pedro se le reveló por invención divina. Así que Cristo es un misterio. Y Cristo es la puerta de todo misterio. A través de Cristo es que empezamos a recibir. Muy bien, ¿están ahí? Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. ¿Quién era? Saulo. ¿Verdad? Saulo. Una luz del cielo. Y al caer a tierra, ¿quién cayó? ¿La luz o Saulo? Oyó una voz que le decía: Lego, Lego, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero que veas, porque encontramos, a ti te digo, y les decía, les hablaba, pero hay dos verbos que encontramos, que es decir o hablar. Ese es la leo. La leo. No la lío, sino la leo. Y lego. Y quiero que veas, porque aquí es que entiendes un poquito más. Cuando dice aquí una voz que le decía, no es un contenido cualquiera, es un contenido celestial, es una revelación divina. Comparación entre la leo y lego.
se refiere a la sustancia de lo que se dice. La leo es la palabra, la leo a las palabras que son vehículo de lo expresado. La leo es el hablar y lego es el contenido espiritual que lleva esa frase, ese vocabulario celestial. No sé si lo puedes ver. La leo significa el acto de hablar, en oposición al silencio. Hay un silencio y de repente se oye una voz. Cuando estaban en el aposento alto, ¿verdad? Había silencio y de repente empezaron cada uno a hablar en diferentes lenguas. Y ahí había partos, medas, y dice que escucharon su propia lengua e interpretaron un mensaje. ¿Qué les pasó? De repente había silencio y la leo se rompió el silencio y se empezó a hablar y a pronunciar. Pero había personas que escuchaban en su propia lengua y entendieron e interpretaron el contenido. Amén. Y eso es lo que sucede muchas veces, que podemos escuchar y puede ser para nosotros blu, 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 blu. Pero en el momento que el Espíritu Santo a ese vehículo de palabras que te lleva el mensaje, ese la leo, el romper el silencio, tú escuchas un murmullo, un susurro, pero de repente el Espíritu Santo sopla. Y entonces viene el lego, viene el contenido del mensaje y se te revela. Así que cuando no le dice de cualquier manera, y al caer a tierra oyó una voz que le decía lego, que le instruía, que le mandaba un mensaje. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú y yo podemos hablar, tú y yo podemos pronunciar muchas palabras bonitas, pero cuando se abre la boca de Dios, no se abre para hablar por hablar. Se abre para pronunciar un mensaje. Y puede ser en nuestro vocabulario, y utiliza el vehículo de nuestra lengua castellana, la leo, le voy a conducir, le voy a mandar un mensaje, pero dentro de ese mensaje viene el contenido, que es el lego, decir, y ese lego, ese mensaje, ese contenido, no es el contenido que usted pueda decir, hey, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sino que fue el mismo Dios, y cuando Dios pronuncia esas palabras le da sentido. Por eso cuando tú llegas y dices, voy a pronunciar lo mismo que dijo el Señor, hey, levántate y anda, a ti te son perdonados los pecados. Y no ha pasado nada, porque no es cuestión de magia, porque se trata de quién pronuncia y quién lleva con la palabra el espíritu. La letra mata más, el espíritu vivifica. Ahí te ves a Cristo Jesús pronunciando palabras claras, Efrata, ábrete. Pero es Jesús quien lleva el mensaje, a ti te digo, Efrata. Y entra el mensaje, se te revela ese misterio. Pues a Pablo, Saulo, se le revela, viene un contenido celestial en el mensaje, lego, y se le revela el misterio de su vida. Dice que vino una gran luz. Por eso, sabes que a los creyentes también se les llama, en una época se les llamó los del libro, porque siempre íbamos portando el libro. La palabra de Dios. Mira los del libro. En otro tiempo los aleluya, ¿no? Por aquí el mover que hubo en España con la iglesia de Filadelfia. Mira los aleluya. Aleluya. Con las alabanzas y demás. Pero también se les llama a los creyentes, a los que han recibido la revelación divina, se les ha revelado Cristo Jesús, los hijos de la luz. A Pablo se le llamó, ese es un hijo de la luz, porque por intervención recibió una iluminación. Se abrió el panorama, de oscuridad, de no entender nada, se le abrió el panorama. El otro día hablaba de una persona que recibió a Cristo Jesús. Era una persona muy cuadriculada, una persona agnóstica, una persona que atea. Y sabes, esta persona había leído ya varias veces la Biblia. Yo le decía, le insistía, lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Y me habló y me dijo, sabes, he leído la Biblia y se me caen las lágrimas. ¿Por qué ha podido leer ese contenido otras veces? Y en esta ocasión lo que ha sucedido es que el Espíritu Santo
ha traído iluminación, ¿verdad? Y ahora es un hijo de la luz, porque de tinieblas, de no entender nada, la palabra de Dios, como un libro cualquiera, ahora se le ha revelado el mensaje, un misterio. ¿Amén? Somos hijos de la luz. Pues Pablo es un ejemplo claro. De repente, es que ¿cuánta gente te ha venido y te ha dicho, es que ahora lo veo? Es que antes no lo veía, es que antes a martillazos intentaban meterme el mensaje. No lo entendía, lo veía normal. Sí, Cristo, ok, murió por mí, ok. Cristo murió por mí. De repente se le ha abierto, le ha sido encendida la lámpara. Hechos 9:5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice en 1 Corintios 2:14, no lo busques, solamente para corroborar. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Hasta ahora Saulo era un hombre natural, un hombre de mente. Escúchame, había recibido una instrucción. Había tenido a un maestro, Gamaliel, siendo su instructor, su maestro, un hombre que conocía la ley, defendía la ley. Sin embargo, el contenido, la letra, le hacía ir en contra del mismo Cristo Jesús. Tú me estás persiguiendo a mí. Tú no has entendido nada. Pero viene la luz. Y aquí dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Y tú dices, Benjamín, pasa el capítulo, ya Cristo se me ha revelado. Y yo te digo, no. Hay muchas, se nos ha revelado, claro que sí, pero hay tantas cosas que se nos tienen que revelar que nuestra mente griega todavía se mete en el camino y quiere oponerse. Aquí el primero. Ay, me cuesta verlo. Me cuesta ver cosas. Hasta que doblo mi cerviz y digo, Señor, revélalo, revélamelo a mí. Y Dios empieza a revelarlo. Es decir, hermanos, hay cristianos como tú y como yo, sentados en la butaca. No solamente en esta iglesia, en muchos lugares. Me gustaría pensar que aquí no hay nadie, y yo diría, gloria a Dios, pero en muchos lugares limitados en su corazón, porque están en un ring peleando con su mente natural, que no acepta las cosas espirituales. Y yo te digo, ¿quieres descubrir el reino de Dios? ¿Quieres que se te revele el misterio de Dios? Solamente por revelación divina. Es el Espíritu, deja al Espíritu Santo que te lo revele. Pastor Fernando, años predicando la palabra de Dios, se le abrió. De repente dijo, wow, le dio cabida al Espíritu Santo, se le reveló el Espíritu Santo en facetas que no había descubierto hasta ahora. Después de veintitantos años en el ministerio, se le revela de una manera. El Espíritu Santo estaba limitado por la religión, estaba limitado por la mente, que se opone a las cosas de Dios, que para él son locura. Imposible. Yo hablo a menudo con cristianos y me siento y no la pillan. No la pillan. Y tú dices, no, yo creo que sí, somos salvos. Hay mucho más. Esa es la puerta, es el comienzo. Tenemos que atravesarse. Nos tiene que revelar el reino de Dios aquí. Y ese es uno de los propósitos de los misterios. Y te lo voy a dar porque es un principio que he aprendido. Y he escrito esto. No solamente hemos recibido la revelación de quién es Dios y quién es Cristo, sino que mediante el nuevo nacimiento hemos recibido la capacidad espiritual para recibir más misterios. Hemos iniciado el camino y ahora tienes la capacidad, porque ya no opera en ti una mente, la mente natural, la mente vieja. Ahora opera en ti el Espíritu que ha puesto el Señor, que ha soplado vida en ti. Ese es capaz de entender e interpretar los misterios de Dios. Por ejemplo, ¿sabes que hay personas, te voy a hablar de un ejemplo tan práctico, tan controversial, tan polémico? ¿Por qué es tan polémico? El tema de finanzas
economía dentro de el mundo, la faceta eclesiástica. ¿Por qué? Porque solamente es por revelación divina. Ahí cuando tú ves personas que no le encaja y uno dice, no, yo creo que el diezmo no, el diezmo es del Antiguo Testamento. Y yo pienso que eso no es así, porque el Señor, que necesite nuestras ofrendas, y toman textos para basarlos, para afianzar su postura. Y yo me di cuenta que donde el hombre no se pone de acuerdo, es donde tiene que haber interpretación divina, revelación divina. Muchas personas que están viviendo, son cristianos, son salvos, pero sus finanzas, y ya no te hablo ni de diezmo ni de ofrenda, sus finanzas son de acuerdo a la cultura terrenal. Y yo te invito, porque los misterios es para que se nos revele mucho más y se nos revele cómo es nuestra ciudadanía celestial. Y eso no entiende de cómo tu abuelo lo llevaba o tu padre lo llevaba. Yo, ¿sabes en qué se basa mi vida? No en aprender, desaprender para que se instaure en mí los principios del reino de Dios. Porque solamente vienen a mí si se revelan. Y solamente se revelan si yo doblo mi cerviz y digo, me niego a todo lo que he aprendido. Yo quiero que tú me enseñes, Cristo. Y de repente se te abre un panorama y tú dices, ¡wow! Y empiezas a vivirlo. Y te despegas de esta tierra, hermanos. Y esto es lo que te quiero compartir. Vente conmigo a Efesios 3:1. Estoy acabando, no te preocupes. Ahora se pone bueno. Es como cuando estás en el cine, se pone bueno y dices tú, ¡ay! O cuando estás viendo una serie y está llegando el final y te lo dejan así, muy bueno, para que vuelvas al siguiente capítulo, ¿no? ¿Qué dicen de las terceras entregas? ¿Son buenas o son malas? Las segundas malas, las terceras... Bueno, Star Wars, ¿por cuál van? ¿Por la novena? O sea, tenemos cabida para una tercera. Muy bien. A menudo vas a encontrar a Pablo utilizando esta expresión, la gracia que me ha sido dada por Dios. Esa gracia se está refiriendo a misterios. Efesios 3:1. Aquí tiene un gran misterio. Y es que te quiero poner este ejemplo. Porque Pablo recibe, tú sabes cuando Pablo recibe esa luz, se le revela quién es Cristo, se tira 3 días a oscuras, es donde Dios le está reciclando, hace un proceso en él de reciclado, y Pablo de repente se le revela tanto que con una fuerza, un entusiasmo empieza a predicar por todas las sinagogas y la liaba ahí donde iba, y los discípulos lo toman, lo retienen y dicen, tú no vas a durar mucho. Tú a este paso, tú te comes el mundo, pero el mundo te come a ti. Entonces vamos a esta fuerza que tienes, vamos a tratar de distribuirla, administrarla bien. Y pasa un tiempo, 14 años, en el desierto de su vida, más tranquilito, y de nuevo viene y se presenta ante los demás apóstoles para ver si su revelación, hace poquito prediqué acerca de esto, si su revelación era cierta, si estaba en lo cierto. He tenido una revelación, se me ha revelado qué. Y la fuerza y el centro, el epicentro del ministerio de Pablo era este misterio. El ministerio de Pablo era este misterio, llevar el evangelio a los gentiles. Hasta ahora solamente hacia los judíos. Y ustedes saben el choque que había culturalmente entre los gentiles, entre el que no era judío y el que era judío. Y Pablo dice, ok, Pedro, el Señor te ha llevado hacia los de la circuncisión. Ok, pero el Señor me ha dado el evangelio de la incircuncisión. La circuncisión que es por el Espíritu y no entiende de griego, de judío, no entiende de ningún tipo de raza, cultura, etnia. Esto es algo por gracia a todas las naciones. ¿Qué es lo que estaba presentando Pablo? Un cambio cultural impresionante. Estaba destronando todas las leyes del hombre, toda la cultura, toda la historia hasta ese punto, porque había recibido algo mayor, algo celestial. Pero recibir algo celestial, algo mayor, significa tratar de exponerlo en público, tratar de aplicarlo, sobre todo, no solamente en la predicación de la palabra, sino en su propia carne. Pero ahí se encuentra oposición, porque cuando alguien se levanta con una revelación en contra de la revelación humana, de la cultura humana, viene persecución, viene como él. Estuvo preso, cadenas, azotes y tantos sufrimientos. ¿Por qué? Porque no solamente vino a traer un mensaje bonito, como se trae en muchos lugares, en muchas iglesias,
¿Sabes por qué no hay apenas persecución? Porque el mensaje es un mensaje liviano, es un mensaje fácil, es un mensaje para dorarte la píldora, es un mensaje para darte el gusto a los oídos, pero hay del que se levante con un mensaje que venga a confrontar la cultura de este tiempo, que venga a confrontar al hombre tibio. Se va a encontrar verdaderamente con una persecución. Amén. Bueno, mira, Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo estaba en este momento en Roma, aunque gozaba de privilegios porque estaba en una casa alquilada por él mismo, pero estaba custodiado por un romano para que no saliera de allí, no escapara hasta esperar por Nerón una sentencia. Prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. En otras versiones, por causa de vosotros. Dice, si en verdad habéis oído de la dispensación, hemos hablado de este término, dispensación, verdad revelada, una verdad que estaba retenida y ahora se ha entregado. Eso es dispensación, una entrega divina de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Si en verdad, fíjate, le habla, ¿quiénes de verdad han escuchado de esta gracia, de este misterio que me ha sido dado para vosotros? Que por revelación, versículo 3, ¿están ahí? Mira, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Aquí nota un dato. Si lees, se te revela el misterio o los misterios. Leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¡Wow! A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No hay distinción. Participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Partícipes. Eso, escúchame, para ti, esto nos rompe culturalmente en nuestra sociedad. Este texto, eso no tiene apenas trascendencia en nuestra cultura. Lutero, se le revela un misterio. Las 95 tesis, se atreve a publicarlas. La lió. Porque culturalmente estaba atacando la iglesia, el poder político, estaba de alguna forma yendo de frente en contra de toda ley humana, desenmascarando la mentira de Satanás. ¡Ay del que se atreva por misterio, revelación del Espíritu Santo, revelar los misterios de Dios, los principios, la verdad, revelarla! Pues Pablo aquí, en este momento, si tú lo estudias, tú dices, wow, o sea, hasta ahora eso era para el judío y había una clara distinción. Hay del que se atreviera a traer un mensaje diferente y aquí él se atreve, por eso estaba condenado. Del cual, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia que Dios se me concedió según la eficacia de su poder. Impresionante ese texto, pero no nos podemos parar. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿a quién? Dice, a los niños le ha placido entregar los misterios. En otros textos que leímos la semana pasada, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. La gracia que se me concedió, el don divino fue revelar el misterio, que es Cristo Jesús. Tú sabes, miles y miles y miles de personas que Pablo, por su mensaje, por su atrevimiento, por su osadía, ¿sabes la liberación que trajo para el mundo gentil? Pero para el mundo judío, Pablo era un opositor. A fin de que la infinita sabiduría de Dios, hablábamos aquí de la sabiduría del otro día, a fin de que la infinita sabiduría, el conocimiento de Dios infinito, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. ¿Te has dado cuenta de esto, Dani? Más o menos, es que un poco tarde. Pero a fin de que la infinita sabiduría, perdóname que me pare en detalle, pero lo estoy viviendo en estos momentos, déjame que goce.
la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados potestades en las regiones celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. ¿El 9? Sí. ¿Me lo he pasado? Y sacar a la luz, ¿qué recibió Pablo? Una luz. Y dice, mi propósito ahora es sacar a la luz la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Gracias, porque me lo había saltado. ¿Quién puede sacar a la luz el misterio que ha estado oculto para todas las naciones? Los hijos de la luz. Así que cuando te digan, ¿eres cristiano? Soy hijo de la luz. Toma ya. Pero fíjate el 13. Ruego, por tanto, no desmayéis a causa de mis tribulaciones, porque es por vosotros, porque son vuestra gloria. Es decir, vosotros habéis alcanzado una revelación que yo os he dado y estoy pagando el precio por revelarla. Porque era una verdad y he ido en contra de la mentira de Satanás. Porque Satanás, mira, detrás de toda religión está el sello de Satanás. Porque es una falsificación de la verdad. Y ahí estaba la falsificación de la verdad. Y Pablo viene con una verdad a destronar todo imperio. A destronar todo el tambaliche, todo el comercio y todo el negocio que había. Y de repente se encuentra encadenado y dice, escucha, no os preocupéis porque yo esté encadenado. Es vuestra gloria. He cambiado estar preso para que la palabra se difunda. Y en otros textos habla y dice a Timoteo, no sé, Timoteo, 1 Timoteo 2, dice, yo estoy preso, Timoteo, pero la palabra de Dios no está presa. Y estoy pagando el precio. Cuando se le revela, le dice, yo le voy a mostrar. Cuando le habla a... Yo te lo diré. Vale, no pasa nada. Se me ha ido. Por aquí estaba. Yo le voy a mostrar cuánto debe de padecer, ¿verdad? Estaba padeciendo, pero la verdad que tenía dentro no la podía ocultar. Ok, entonces, acabando ya, no llevo ni una hora para los que están durmiendo. Motivos por los que nos es dado los misterios. Yo sé que es un poco así, un chuletón difícil de digerir. Motivos por los que nos es dado misterios. Y yo escribo aquí. Motivos por los que nos es dado misterios. Pablo no solamente se le revela a Cristo, ahora se le revela que Cristo es para toda la humanidad. Los misterios de Dios, entre otras cosas, están para adquirir sabiduría y sacarnos de maldiciones de hombres y culturas. Si le pides a Dios que te revele más de la cultura del cielo, los misterios del cielo, te vas a encontrar que se oponen a las leyes naturales, a tu cultura. Te vas a encontrar que te vas a hacer un hombre contrario. Y si todavía, escuchen, si todavía te va el mundo, te va el mundo bien, es decir, no estás en contra y no se levanta en ti guerra, es porque todavía no se te han revelado tales misterios y lo has aplicado en tu vida y empiezas a oponerte. Es decir, el precio que vamos a pagar es recibir la cultura de Dios, recibir el reino de Dios, recibir los misterios de Dios, porque el reino de Dios es un misterio, y nos vamos a oponer primeramente a la manera de obrar aquí en la tierra. Tienes que pararte firme y saber que te estás oponiendo, vas a ser enemigo del mundo, enemigo de Satanás. Otro de los motivos, el primero es adquirir sabiduría y sacarnos de maldiciones de hombres y culturas. La revelación que recibió Lutero, ¿verdad? A la Iglesia Católica le desmontó el negocio con las indulgencias. Y vino con una revelación y dijo, ¿indulgencias?
mas el justo por la fe vivirá. Un texto sencillo para muchos eruditos, no había significado nada y seguían con indulgencias y seguían con mentiras. Pero en el momento en el que a Lutero se le revela ese texto, más el justo por la fe vivirá, llega y empieza a pronunciarlo, más el justo por la fe vivirá. Usted no tiene que pagar por nada, Cristo pagó ya por todo. Eso hoy día es algo normal. Pero hay 500 años antes, era como pegarle una patada al avispero. ¿Usted me llega a entender? Y yo digo, ¿cuáles son los misterios hoy día que el Señor nos va a revelar para zarandear este mundo y que el mundo se vuelva a Dios y darle una patada al avispero de este tiempo? Y decir, vamos en contra de toda carne, de toda forma de hombre que se levante, de toda religión, de toda moda. Estoy cansado, estoy viendo modas por ahí que se están levantando en la iglesia y digo, Señor, danos la revelación para no ir a atacar en esas cosas, por supuesto que no, sino para levantar tu verdad. ¿Amén? Ok. Y número 2, entre otras muchas cosas que podremos seguir viendo, cuando se te revela algo es para que lo compartas. Mira, tenía aquí de nuevo puesto Efesios 3:9. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto, creador de todas las cosas. Le dice Pablo a los colosenses, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, para la revelación, para esto que hace daño al hombre, a la carne, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Le voy a mostrar cuánto va a padecer por la revelación que le voy a dar. Y a partir de ese momento empieza a predicar ese misterio. Y le dice a los colosenses, oren por mí porque se me abra una puerta de par en par para esta palabra. Esa palabra no era cualquiera, hermanos. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Pablo tenía claro para qué había sido llamado y el misterio no se lo podía guardar. Cuando tú recibes a Cristo como misterio, Jesús que murió por ti y se te revela, eso que a veces nos cuesta tanto expresar porque dices tú, es que a menos que se te revele, no lo puedes callar. Es para expresarlo, con las consecuencias que tenga. Cuando se te revela algo mayor, yo el otro día le hablaba a mis hermanos, se me ha revelado esto. Sencillo, cosas sencillas, a veces son cosas sencillas, pero cuando las pones por práctica, hermanos, son tesoros que abrimos y decimos, wow. Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, el misterio oculto que ahora se ha revelado para los hombres. Y termino con esto, porque estoy dentro de la hora. Y siento de Dios. Si no lo sintiera te diría no, porque yo te iba a decir, como es mi prédica, lo digo si quiero. Pero yo no hago lo que quiero, hago lo que el Señor me guía a hacer o me lleva a decir. John Alexander Dowie. No sé si está por aquí mi hermana Gina. Ok. Sin duda, esto era para que me diera, porque llevo toda la semana intentando pronunciarlo bien. Sin duda, este hombre logró sacudir al mundo de principios de este siglo. ¿Te das cuenta? Como Pablo, sacudir los principios de este siglo. Él trajo a la vista de todos en la sociedad la iglesia visible de Dios vivo, especialmente en el área de la sanidad divina y el arrepentimiento. Sea que uno estuviera de acuerdo con el doctor Dowie o no, es un hecho que la suya es una increíble historia de una fe inquebrantable y una poderosa visión. La cantidad de personas convertidas por el ministerio de Alexander Dowie suman incontables millones. Impresionante, ¿no? Muchos aún acusan a Dowie de condenar a toda la medicina. Él condenó a toda la medicina. Este era un Pablo en ese tiempo, pero era doctor
empezó a estudiar medicina y empezó a ver que habían lagunas. Vamos a entender, tenemos que verlo bajo el prisma de este tiempo, que aquí eran más rudos, ¿no? Más fuertes, así como el español, así muy, ¿verdad? Como dicen los hermanos de las naciones, es que el español es grita mucho y es muy brusco al hablar. Pues este hombre no tenía pelos en la lengua. Dice, pero quisiera destacar que en esa época la práctica de la medicina era muy primitiva y él fue uno de los pocos privilegiados que pudo ver detrás de bastidores. Fue testigo de cómo los médicos de su época ofrecían grandes esperanzas a los pacientes, pero luego en privado confesaban que no sabían nada. Wow. Veía a las pobres víctimas pagando fortunas con la esperanza de ser curadas, para luego recibir los peores resultados. Dowie despreciaba la falsedad, por lo que buscaba una respuesta, y cuando comenzó a oponerse públicamente a estos métodos engañosos, se comprobó que sus acusaciones eran ciertas. Pasaba el tiempo y Dowie sentía una inquietud constante en su espíritu. Sabía que era un hombre que tenía una misión. ¿Te das cuenta? Pero no tenía idea de cómo o dónde su misión se cumpliría. Mientras pastoreaba la iglesia de Newton, una plaga mortal barrió con la región, particularmente en los alrededores de Sydney. La gente moría en tales cantidades que la población estaba totalmente paralizada de terror. A pocas semanas después de haber asumido el pastorado en la nueva iglesia, Dowie ya había oficiado más de 40 funerales. La enfermedad y la muerte parecían estar esperando a la vuelta de la esquina. La tragedia de esta situación golpeó el corazón de Dowie de tal manera que comenzó a buscar inmediatamente respuestas. Y sabía que esas respuestas estaban a su alcance en la palabra de Dios. ¿Qué le dice a los Efesios? Si leen mis interpretaciones, van a descubrir el misterio. Leyendo. Y sabía que esas respuestas estaban a su alcance en la palabra de Dios. Escúchame, no tenía ni idea de cómo. Estaba frustrado por el método humano. No sé si cuántos se sienten frustrados por el hombre, ¿verdad? Y sus estrategias y maquinaciones. Y el hombre tenía una misión. ¿Cuántos se sienten con una misión, con un llamado, y se sienten como aquí, como forasteros, como perdidos en este mundo, y dicen, pero ¿dónde estamos? ¿Qué sucede? Así que empieza ante una necesidad que se levanta, que hay una necesidad en este tiempo, se levanta una necesidad porque la gente está muriendo de enfermedad. Empieza a buscar respuestas y las busca en la palabra de Dios. Escuchemos la nota trágica en las propias palabras del joven pastor. Estaba sentado en mi oficina en la iglesia congregacional de Newton, un suburbio de Sydney, Australia. Mi corazón estaba muy cargado porque había estado visitando en sus lechos de enfermedad y muerte a más de 30 miembros de mi congregación y había devuelto el polvo al polvo de la tierra en más de 30 tumbas en unas pocas semanas. ¿Dónde? ¿Oh, dónde estaba aquel que sanaba a sus hijos sufrientes? Ninguna oración por sanidad parecía llegar a sus oídos, pero yo sabía que su mano no se había cortado. A veces me parecía que podía oír la triunfante burla de los enemigos creciendo en mis oídos mientras yo hablaba a los deudos las palabras de cristiana esperanza y consolación. La enfermedad, la sucia hija de Satanás y el pecado manchaba y destruía, y no había un libertador. Y ahí estaba yo, sentado con mi cabeza hundida bajo el peso de la pena por mi pueblo afligido, hasta que lágrimas amargas vinieron a aliviar mi corazón ardiente. Entonces oré pidiendo un mensaje, y las palabras del Espíritu inspiradas en Hechos 10:38 se me presentaron en toda la brillantez de su luz, revelando a Satanás como opresor y Jesús como el sanador. Oré pidiendo un mensaje y las palabras del Espíritu inspiradas en Hechos. Mis lágrimas fueron enjugadas, mi corazón se fortaleció, vi el camino hacia la sanidad y dije, Dios, ayúdame ahora a predicar. ¿Propósito cuando se nos revela algo? ¿Un misterio? Dios, ayúdame ahora a predicar la palabra a todos los que están muriendo a mi alrededor y decirles que es Satanás quien aún enferma y Jesús quien aún libera, porque Él sigue siendo el mismo hoy. Dice que rápidamente empezaron a llamar a su puerta. En una casa unos jovencitos, unos niños estaban muriendo de esta enfermedad. Entonces le pidieron a este hombre, estaba un médico dando vueltas en la habitación. Toc, toc, toc.
y el hombre ya no sabía qué hacer. Y cuando vio al pastor entrar, se sintió ofendido, porque él no había podido solucionar nada. A la niña le quedaban unos pocos suspiros de vida. Y ahora este médico, doctor, pensó que el pastor joven tenía la solución. La madre estaba cerquita, la madre pidió que orara. Dice, la madre preguntó si su hija había muerto. Este hombre oró por ella. Dice, luego que escuché que quería una oración de fe, el pastor se inclinó junto a la cama de la niña y clamó a Dios. Instantáneamente la niña se quedó quieta. La madre preguntó si su hija había muerto, pero Dowie contestó, no, vivirá. La fiebre se fue. Pronto la jovencita estaba sentada en su cama y comiendo. Se disculpó por haber dormido tanto y exclamó cuán bien se sentía. Y mientras el pequeño grupo agradecía al Señor, Dowie fue al cuarto de su hermano y su hermana, oró por ellos y también ellos fueron instantáneamente sanados. A partir de ese momento la plaga se mantuvo alejada de la congregación de Dowie. Ningún otro miembro de su iglesia murió de la epidemia y como resultado de esta revelación surgió el gran ministerio de sanidad de John Alexander Dowie. Les dije la semana pasada, esto lo leí y no lo leía, son biografías que le voy contando a mis hijos semanalmente. Y la semana pasada les hablaba de muchos hombres de Dios que vemos, profetas, hombres de Dios que comenzaron su ministerio por una revelación. Aún a día de hoy, por una revelación, se le abren los ojos y ahí viene la misión. De acuerdo a una visión viene la misión y empiezan con ese ministerio a llevarla a cabo. Le puse ejemplo del pastor Juan Carlos en Bolivia, el pastor Marcos en Argentina y otros muchos que recibieron visiones. Y este hombre se rompía la cabeza por entender qué estaba sucediendo. Y yo no te digo que estuviese, hoy día podemos decir que la enfermedad es Satanás, Dios también puede mandar una enfermedad, Dios también puede, aceptaremos de Dios, dice Job, lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Pero más allá de eso, él recibió una revelación, fue inspirada por Dios, un texto se le reveló y a partir de ahí comienza su ministerio. Prueba de ello, consecuencias, que empezó la gente a sanar. Quizás podía haber leído este texto muchas veces, pero dice, fue una inspiración divina. Recibí una brillantez de la palabra de Dios. Por eso no me canso, no me extraña Juan Radamés Fernández, el otro día nos decía, no sé cuántas veces habré leído este mismo texto, esta misma frase. No me canso, yo veo cómo estudia, escudriña, cómo hombres de Dios, Ricardo Cuse, cómo siguen escudriñando, cuántas veces no se habrán parado y Dios les sigue revelando. Yo te animo a que leas, yo te animo a que no te conformes solamente con haber recibido a Cristo, no te limites en tu vida cristiana, recibe la revelación de parte de Dios que tiene para ti. Y si me dices que Dios no habla, termino con esto, y dices tú, pero ¿será posible? Todavía tiene un texto para... Dice en Job capítulo 33 versículo 13, ¿por qué te quejas contra él? Diciendo que no da cuenta de todas sus acciones. Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Para el que dice que Dios no habla, que Dios nos revela, Dios el mismo ayer, hoy y por siempre sigue revelando sus misterios, sigue apareciéndose, sigue dando sueños, sigue dando palabras, sigue dando palabra profética, sigue dando visiones, sigue dando sueños. Entonces uno de los amigos, aunque la jugaron mal, pero dijeron palabras sabias, Eliú se para delante de Job y dice, ¿por qué te quejas contra él diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Felipe, Tomás, estoy aquí parado delante de ti. Dice... Nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Dice entonces, abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Abre los ojos. Abre el entendimiento por el Espíritu. Pero para ello tienes que ser un hombre del Espíritu. Hace unas semanitas estaba yo fuera. Había cosas que no comprendía. Mi mente no las interpretaba bien. Y estaba ahí sentado con mi hermano a altas horas de la noche, hablábamos los dos. Y sabes, y él hacía preguntas, ¿y esto? No lo entiendo. ¿Y esto otro? Y Juan Carlos me dijo, el pastor Juan Carlos me dijo, que Dios te la revele. Y se fue. Y veía un poco el día turbio.
saca de este día el máximo provecho. Y me tapé con el edredón, como si fuera un escudo antimisiles, para protegerme de ese día tan malo. Me desperté ese día con un sueño y me tiré todo el día pensando en el sueño. Cuando llegó la noche digo, ¿sabes? Antes de que acabe el día te tengo que contar este sueño. Estábamos visitando una iglesia en Nueva York. Te tengo que contar este sueño. Lo estoy hablando en voz baja para que no se lo cuente a nadie. Pero escúchenme. Y sabes, digo, Juan Carlos, he tenido un sueño. ¡Oh! No me digas. Y yo sí te digo. Y yo pensaba, digo, no se lo voy a contar, no le interesará mucho. Cuéntamelo. ¿Sabes por qué? Digo, ¿por qué? Porque me fui a la cama y le pedí al Señor que te hablara en sueños. Digo, ¿sabes qué? Yo le pedí al Señor que cambiara mi día. Y de un día de muchas preguntas, es bueno tener preguntas porque cuando tienes preguntas vienen las respuestas de parte de Dios. Si no hay pregunta profunda, no hay revelaciones profundas. Así que yo cuando me tapé en el edredón digo, todavía queda. Descanso y tengo una esperanza de que con un sueño cambies este día. Así le pedí. Efectivamente, dice, yo me fui. Digo, pues yo, antes de contarle el sueño, pues yo me fui con la misma oración, pero así con esta frase. Le pedí que cambiara el día con un sueño que todavía tenía esperanza de que ese día tan turbio me lo cambiara y acabara con una gran enseñanza. Efectivamente, me dio un sueño, se lo conté y trajimos sabiduría al sueño con una revelación de Dios en el sueño que me dio luz para los próximos, no sé si meses o años. Y yo digo, gloria a Dios, que Dios abre el entendimiento, el oído y aún a través de sueños en tu lecho te puede traer revelaciones gloriosas. Ponte de pie, vamos a orar. Amén. Gracias, Padre. Gracias por revelarte, Cristo. Señor, gracias por esto tan grande, Señor. Los tesoros que nos has entregado, Cristo. Eres el autor y consumador de la fe. Eres el verbo. Eres el principio, el fin, el alfa, el omega. Lo eres todo, Señor, pero eres la puerta. Y como puerta queremos atravesarla, que tú te reveles. Quizás haya personas, Señor, que aún no se haya revelado Cristo. Oh Padre, que te reveles como el autor, como el salvador de sus vidas. Padre, pero ahora empieza a revelar todos tus misterios a cada vida, incógnitas aún, porque están tus misterios, pero están los nuestros también. Señor, queremos conocer tus misterios, tus secretos, conocerte a ti, tu identidad, y que se vayan disipando preguntas, dudas, lagunas, Señor, y que empieces a hablarnos. Dios, eres el mismo hoy y por siempre. Y hemos visto a través de no solamente hombres, autores bíblicos, Señor, sino hombres más contemporáneos, incluso ejemplos nuestros, que tú hablas, que tú eres revelador de misterios, como empezábamos la semana pasada en Daniel, Daniel 4:2, que dice, Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios. Sigue revelando misterios. Yo te pido, juntamente con mis hermanos, con los que están a través de radio y televisión Vida, aquí estamos para que abra nuestro entendimiento. Toda limitación, y me estás hablando mucho acerca de las limitaciones del corazón por las cuales, Señor, no permitimos que entre más revelación, más cabida. Queremos hoy doblar nuestra cerviz y decir, no sabemos nada. Y lo único que sé es que tengo que aprender de ti. Señor, Dios mío, quita toda forma racional de pensar, lógica, humana. Señor, y háblanos y revela el reino de Dios para que lo podamos vivir y predicar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso a Dios. A los pies de